Muy buenas noches. Ya cállate. Esta palabra, esta frase en particular, personalmente a mí me impactó durante mucho tiempo. No me dejaba expresarme de manera adecuada, me bloqueaba. No podía, no era capaz de articular algún mensaje claro o preciso porque me sentía limitado, frustrado. Durante mucho tiempo tuve algo que me impidió expresarme, comunicarme abiertamente. Y es por esa razón que hoy quiero compartir contigo herramientas, estrategias y algunos trucos que te permitirán mejorar tu habilidad de comunicar, que puedas utilizar tu voz, tu aparato fonador como una herramienta que se convierta en el catalizador que detone la confianza, el interés y la credibilidad con tu audiencia. Mi nombre es Iván Franco. Yo soy, actualmente estoy promoviendo este emprendimiento que se llama EI, que es el acrónimo de Habla bien, escucha bien y comunica mejor. Y quiero agradecerte que en esta segunda sesión que estamos teniendo, después de que justo la semana pasada tuvimos una sesión de introducción para el mismo taller, pues bueno, estamos retomando esta sesión porque esta información estoy convencido que es valiosísima poderla compartir. Quiero que veas esta frase, dice, cuando Cicerón hablaba, la gente se maravillaba y aplaudía, pero cuando Demóstenes hablaba, la gente marchaba a la guerra. ¿Qué pasa? Más de una vez puedo estar seguro que has sentido que cuando hablaste, te comunicaste y compartiste tu mensaje, la gente dijo, wow, padrísimo, se maravilló. Pero de ahí a lograr conectar y que la gente accione es algo completamente distinto. La persuasión se convierte en un acelerador de resultados. Si lo sabemos utilizar correctamente, conviertes en alguien imparable. Así que si tú me escuchas con atención los siguientes minutos, vamos a estar alrededor aquí de 45 minutos, una hora, dependiendo las dinámicas y dependiendo de qué tanto participes. La sesión pasada nos fue bastante bien. Pero si me escuchas con atención, lo que tú vas a obtener es aprender a conectar con tu historia de poder. ¿Cuáles son los elementos de esa historia de poder? Y que puedas redactarla o crearla de modo que conectes con tu audiencia. Número dos, una metodología que te permitirá crear presentaciones triple P's, le llamamos, que es, yo le llamo así, que son presentaciones persuasivas poderosas, que son presentaciones que te ayudan a pasar de déjame pensarlo a qué tengo que hacer, presentaciones que te permiten conectar. Y me refiero a un formato digital, una estructura de presentación digital, pero también al orden en el que se debe de compartir el mensaje para hacerlo efectivo. Y tercero, reconciliarte con tu voz. Nos hemos dado cuenta en estos entrenamientos que algo muy importante para la mayoría de las personas es que les gustaría escucharse, sonar, tener una voz que suene como tal. Y te vas a dar cuenta que ese no es el camino. El camino es aprender a utilizar tu propia voz que te hace único como el vehículo, el catalizador, insisto, que te permita generar esa confianza. Y si te quedas hasta el final con nosotros, pues bueno, recibirás un bono de regalo por estarte conectando en esta sesión. Entonces, me presento contigo, te decía, mi nombre es Iván Franco, me he especializado durante muchos años en esta parte de comunicar, de cambiarnos en sí. Una de mis áreas específicas es la parte de la capacitación en ventas en temas comerciales. Te estoy presentando aquí a mis pequeños, son mis hijos, los gemelos que están en los costados y en el centro la bala y el que pone a temblar a sus hermanos. Y te los comparto porque para mí la oportunidad de hacer algo que impacte, que pueda ver, que les ayuda a ellos, para mí ha sido muy valioso. Si tú eres padre al igual que yo, podrás compartir conmigo que muchas de nuestras decisiones, nuestros aciertos, nuestros logros, buscamos que en medida de lo posible impacten en las personas, en los seres que nosotros apreciamos y más valoramos. En mi caso, son mis hijos y te puedo asegurar que con ellos he practicado el hecho de
poder aplicar algo, aprenderlo y compartirlo. Son mi primer círculo y son aquellos con quienes todo lo que te voy a compartir en gran parte ha funcionado y nos ha servido bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? No sé, y aquí te estoy compartiendo una foto personal. Yo durante muchos años colaboré en una empresa, estuve al frente de un grupo muy exitoso dentro del área comercial, competitivo a nivel nacional, nos fue súper bien. Pero llegó un momento donde yo decía, bueno, ¿a poco esto es lo único que uno tiene que hacer? Y llegan etapas en donde te cuestionas. No sé si a ti te ha pasado. O sea, si a ti te ha pasado donde dices, oye, no estoy seguro que lo que estoy haciendo está cumpliendo, me está llevando a sentirme pleno, satisfecho, o si estoy cumpliendo con mis objetivos. Yo me cuestioné y dije, bueno, me está yendo bien, el equipo está bien, está creciendo, pero quizás haya algo más. Y mientras que sí o que no había algo más, pasó o tuve la pregunta que te estoy compartiendo ahora y que quiero saber si tú te lo has preguntado. ¿Qué respondes cuando te dicen que sí crees en ti? Si yo te pregunto a ti, ¿crees en ti? ¿Tu respuesta es sí? Porque ¿en qué momento dejamos de creer en nosotros? ¿En qué momento dejas de creer que eres realmente capaz de hacer aquello que te propusiste? Siempre les decimos a nuestros hijos que luchen por sus sueños, pero a veces no somos capaces de hablarles y predicarles con el ejemplo y ser un ejemplo de un padre, de una madre que está viviendo el sueño. ¿Por qué? Porque en algún momento dejamos de creer en nosotros mismos. En algún momento dejé de creer que yo era capaz de sí lograr, de sí alcanzar, de sí tener aquello que me había propuesto. Y entonces ante esta pregunta de si crees o no en ti, muchos podrán responder que no o no de la forma en que quisieran, otros dirán que sí. Pero ese es el principio, que tú puedas creer en ti, que tú te des cuenta que el truco, si algo te puedes quedar de esta breve información que recibirás, sobre muy concreta, es esto, o sea, hasta lo que vamos. Si tú tuvieras que escoger una cosa, mi mensaje sería, acuérdate de creer en ti, porque esos objetivos, ese emprendimiento, ese resultado que tanto deseas, el factor que va a ser un detonante y que va a provocar la diferencia eres tú, porque tú eres único, tú eres única. Tus elementos, tus habilidades, tu voz te vuelven único, única y especial. Y si tú te das cuenta de esto, te vas a dar, o te vas a percatar que la magia no está en lo externo, que la magia no está en cómo se hace tal o cual cosa o en lo que dice o hace tal persona. La magia está en ti. Entonces, cuando hablamos de hablar en público, tengo aquí algunas personas que están conectadas y te agradecería, si en medida de lo posible, si te es posible, prende tu cámara porque vamos a tener algunas dinámicas que te van a servir. Prende tu cámara, quiero verte, quiero conocerte. Gracias, Emily Shaddai, ahí que estás. Y fíjense, le pregunté a varias personas. En la sesión pasada estuvimos conectados alrededor de 50 personas en un taller de forma personal, presencial. Platicábamos y yo le decía, oye, cuando hablamos de justamente hablar en público, ¿cuál es el principal temor? Escríbeme en el chat y ponme ahí, por favor, cuál consideras que es el principal temor? ¿Sí? O sea, ¿tú qué crees? Oye, Iván, a mí me gustaría hablar frente a un público, pero mi miedo principal es, ahí escríbemelo, por favor. ¿Cuál es ese temor? ¿Qué te aborda? Algunos, digo, me han sorprendido algunas respuestas, pero bueno, compárteme por favor ahí en el chat. ¿Cuál es ese principal temor? Paul, Alma Saldaña, compárteme, ¿cuál es ese temor? ¿Sale? ¿Cuál es ese temor que sientes al hablar en público? Porque muchas personas, o sea, fácilmente le pregunté a más de 60 personas y sin equivocarme, el 70-80% coincidió en esta respuesta, que el principal temor al hablar en público es hacer el ridículo. ¿Te hace sentido, sí o no? Yo creo que sí, ¿sale? Hacer el ridículo. Y es que te voy a decir algo.
Cuando estamos hablando frente a una audiencia, la gente no desea que te vaya mal, ¿sale? No desean eso. La gente desea que te vaya bien. La gente desea conectar con su mensaje. La gente desea saber por qué está ahí. Entonces, este temor, la forma de romperlo, la forma de disiparlo, es entendiendo de dónde surge. Hay miedos o hay ciertos temores que sí tenemos. No recuerdo el dato preciso, pero solamente nacemos propensos a dos temores. Si no mal recuerdo, es a los ruidos y a la sensación de vacío, de caernos. Pero fuera de eso, todos los demás temores, mi temor es a platicar con más personas por no lograr expresarme bien. Ok, sí puede ser, porque de repente a lo mejor con una persona, pues dices, bueno, oye, ¿te quedó claro? ¿Me di a entender? No, te explico. Pero ¿qué pasa cuando no tienes a una, sino tienes a 15, a 20, a 100, a 300, a 2000 personas? Y que el miedo sea de chin, o sea, todo se me queda. Y aparte tú te sientes inseguro y sientes que te están viendo con cara de, ¿qué está diciendo, no? Entonces, eso sí lo entiendo. Pero fíjate, solo nacemos con esos dos temores. Todos los demás son temores que han sido adoptados, que han sido sembrados, que los hemos recibido. ¿Y qué pasa? Que la manera más sencilla, dice Mónica, no expresarme bien. Y es que, ojo, mi miedo no es expresarme bien, no expresarme bien. El miedo es la consecuencia. El miedo es qué tal y si por no expresarme bien, resulta que ahora, ¡pum! La gente no me escucha o se va o se ríe de mí, quedé en ridículo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos temores? La manera más sencilla de vencer ese temor es afrontando y decir, a ver, ¿en qué se está basando este miedo? Y curiosamente, haciendo esta misma pregunta, les decía, oye, si tú pudieras escoger un superpoder, ¿sale? Un superpoder al momento de hablar en público, ¿cuál sería ese superpoder? Escríbeme por favor también ahí en el chat. ¿Cuál sería ese superpoder? Alma, Brenda, Isabel, escríbeme ahí en el chat y di, a ver, mi superpoder, Iván, si yo pudiera escoger uno para hablar en público, yo creo que sería este. Y vamos a ver si coincide o no con lo que las demás personas han dicho. El poder de convencer, ¿ok? ¿Qué otro poder escogerías si pudieras tomar solo uno? ¿Cuál sería ese superpoder que tú dices, este me quedo, porque si yo tengo este, me voy a sentir soñado? Es el poder de convencimiento. Si estás, por ejemplo, desde tu celular, a lo mejor el chat es un poquito más complejo de entrar, no te preocupes. Si estás desde una computadora va a ser más cómodo hacerlo. Lo que sí te sugiero es, en medida de lo posible, en un momento más, si puedes, utiliza audífonos, porque vamos a hacer un ejercicio que te va a impactar. Poder expresarme adecuadamente. Pues fíjate, de estas 60 personas, 38 contestaron que si pudieran escoger un superpoder, sería el tener confianza. Saber, o sea, sentirse lo suficientemente confiados de que lo que están diciendo es elocuente y entonces van a conectar. Ese sería el superpoder que elegirían. Yo de repente pensé que algunas personas dirán, oye, el superpoder que elegiría es que sea simpático, chistoso, gracioso. Bueno, no, sentirme confiado. Y es que tiene todo el sentido. Si mi principal miedo es hacer el ridículo, ¿cómo lo contrarresto? Pues encontrando los elementos que me hagan sentir confiado cuando estoy hablando en público. Entonces, ¿cómo logro sentirme confiado? Bueno, hay distintas herramientas o distintos elementos. Vamos a abordar el día de hoy tres aspectos. Recuerda que esta es una sesión de introducción para un taller completo de más sesiones. En esta sesión de introducción lo que vamos a hacer es ver los pilares. Si tú quieres desarrollar para tu emprendimiento, leíamos el día de ayer en el chat que hay personas que se dedican al ramo inmobiliario. Si puedes, ayúdame ahí en el chat y escríbeme cuál es el sector al que perteneces. Hay gente que da coaching, hay gente que es terapeuta,
hay gente que está dentro del sector inmobiliario, tienes algún otro tipo de emprendimiento, pero por favor ayúdame ahí a identificar, ¿sale? Para que los ejemplos puedan ser más funcionales y divididos. Seguros también, hay bastante personas dentro del chat que tenemos en WhatsApp de seguros. Y sin temor a equivocarme, todos aquellos que queramos compartir un mensaje, necesitamos, por conveniencia, tener una estrategia para guiarnos. Es más sencillo. Si tú de repente ves a gente que está improvisando, en teoría, es porque tienen años de práctica y ya no es una improvisación desde cero. Ya tienen un método probado de cómo expresarse, cómo comunicar y demás. Entonces, te voy a compartir esto. Nosotros, dentro de la práctica, te puedo decir, llegué a la conclusión de que esta estructura te va a ser muy útil y por eso la plantilla que podías descargar de forma gratuita que está dentro del mismo chat es justo para poder elaborar presentaciones persuasivas poderosas. El primer pilar tiene que ver con contar historias. Las historias, te voy a dar algunos datos, facilitan la retención de la información y ahorita te voy a demostrar por qué. El storytelling también ha logrado incrementar las ventas en sectores inmobiliarios y automotrices hasta un 67%, ¿ok? Simplemente aprender a contar tu historia te puede dar resultados de 2 dígitos arriba en crecimiento en tus ventas. Y número 3, te permite empatizar fácilmente con quien sea. ¿Y a qué me refiero con quien sea? Te voy a contar una historia. Imagínate un niño de 5 años. Este niño a esa edad, junto con su familia, junto con sus hermanos y hermanas, sufrió de abuso físico. De los 5 hasta los 13, 14 años, estuvo en distintas casas de familiares y sufría abuso por parte del padrastro, por parte del tío. Fue abuso físico, abuso sexual. Venían dentro de un régimen militarizado toda la familia. La mamá, por supuesto que sufrió, ¿ok? Esta persona, este niño de 5 años fue creciendo y conforme avanzó el tiempo, tomó decisiones, acciones que impactaron en otras circunstancias y que lo llevaron a cometer atrocidades. Ahora dices, oye, esta persona, si hizo esto que está mal, no lo justifico. Pero si te cuentan la historia y te dicen, oye, fíjate que desde pequeño, a los 5 años, sufrió abuso físico, sexual, fue de un lado a otro, no había estabilidad, problemas, no había qué comer, no había de repente dónde vivir, no tenían los recursos suficientes. ¿Sentirías un poco de empatía por esta persona, sí o no? Ponme ahí en el chat, por favor, o levántame tu mano si sentirías empatía por esta persona. ¿Crees que te ayudaría su historia un poco a decir, híjole, qué lástima que vivió esto? Esto sí, la verdad es que no estuvo tan bien, pero pues ni hablar. Dice Norma que sí, dice Mónica que sí sentirías empatía. Yo creo que sí seríamos capaces de sentir empatía. Ahora, ¿qué pasaría si te digo que esta persona se llama Adolfo Hitler, un genocida que acabó por una creencia con la vida de muchas y muchas personas? ¿Seguirías sintiendo la misma empatía? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Habrá quien diga, no, pues es que ya, o sea, así si lo pones en ese contexto, Iván, pues la verdad es que no. Mentira. Cuando conoces la historia de alguien, es imposible no tener empatía por esa persona. Es imposible. Y ese es el primer secreto que yo te quiero revelar o compartir. Nunca tengas miedo de contar tu historia. No te hablo o no me refiero a que tengas que compartir algo súper personal, tu historia trágica de terror, para que entonces la gente te compadezca. No, hay una diferencia entre compadecer y tener empatía. Si la gente puede conocer por lo que tú has pasado y lo que has sufrido, te aseguro que no te van a juzgar. Van a poder sentir empatía por ti.
y entonces eso te permitirá comunicar. Ese es el primer elemento. Cuando tú vas a contar una historia, el propósito es que puedas generar empatía. Dependerá el tipo de comunicación que viene después. Si estamos hablando, por ejemplo, del tema de seguros, que en alguna etapa de mi vida compartí esto, yo no podía mentir y decirle, oye, fíjate que yo conocí a alguien que falleció por cáncer y al tener un seguro, garantizó tal o cual cosa. No, sería mentir. Una cosa es buscar tener empatía y otra cosa es falsear información. Pero sí podía contar una historia de mi familia desde la perspectiva de alguien que no tiene un seguro o esa cultura, ¿sabes? Falleció sin nada. Los hijos se quedaron casi al borde de la ruina. Mis primos no tenían lo suficiente. La enfermedad agotó no solamente la vida, sino el entorno y todo lo que impactó a la familia. Fue una pérdida catastrófica. Y la verdad es que fue difícil para ellos recuperarse. Nada de esto hubiera pasado si hubiéramos tenido la prevención. ¿Sale? Se me ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque la empatía, el contar tu historia te permite generar empatía con la gente. Eso anótalo. Ahora, te decía, las historias facilitan la retención de la información. Vamos a hacer una dinámica, ¿sale? Y por eso, en medida de lo posible, si es seguro, prende tu cámara porque me quiero asegurar que no hagas trampa, ¿sale? Te voy a compartir una lista de 10 palabras solamente. Son palabras aleatorias, 100%. Y lo que quiero ver es, te voy a dar, después de esto, te voy a dar 30 segundos para que escribas en orden las palabras y vamos a ver cuántas palabras de estas 10 recuerdas. ¿Estamos listos, sí o no? Ponme ahí en el chat si estás listo. Sí, ponme no. Si tienes tu cámara prendida, ponme un pulgarcito arriba y di si estoy listo. Y lo siguiente es, van las palabras, ¿sale? Pero voy a dejar solamente 10 segundos o el tiempo que me lleve leerlas. ¿Listos? Si tienes dónde anotar, ahí prepárate para que puedas estar anotando cuántas en orden de estas palabras recuerdas. 3, 2, 1. Hidrante, globos, baterías, barril, bombo, diamante, Sir Lancelot, máscara, pasta de dientes, letrero. ¿Cuántas palabras recuerdas? Pon ahí en el chat, por favor. Si las estás escribiendo, escríbelas. Está perfecto. ¿Cuántas de esas 10 palabras recuerdas? Paul dice que 4. Ok. ¿En el orden? Ahorita vamos a ver si te acuerdas en el orden. 4. ¿Quién más? ¿Cuántas palabras recuerdas de esas 10? 3, 6, muy bien, 6, perfecto. Sale. Ahora, te voy a demostrar en el tema de las historias. Si es seguro hacerlo, cierra tus ojos, escúchame solamente y recuerda esto. Imagínate que estás caminando por la calle y hay un hidrante. Este hidrante es rojo, pero este hidrante es peculiar, está grandísimo, es casi de tu tamaño este hidrante. Y junto con el hidrante están amarrados unos globos. Los globos están flotando y son de tu color favorito. Son tantos globos que desprenden de la calle al hidrante y mientras se van alejando esos globos junto con el hidrante, salen unas baterías salvajes que atacan a los globos y tratan de poncharlos. Estas baterías estaban guardadas dentro de un barril y este barril tenía, bueno, estaban guardadas dentro de un barril. Al lado del barril había un bombo así, redondo, grande. Y sobre el bombo estaba girando una piedra enorme de diamante, alto quilate, transparente, preciosa. Esta piedra estaba tan grande que le cayó en la cabeza a Sir Lancelot. Perdió el conocimiento, no supo qué hacer,
Tú lo quisiste ayudar y le ibas a poner una máscara de oxígeno. Pero como la máscara de oxígeno estaba sucia, la limpiaste con pasta de dientes. Era lo único que tenías a la mano. En cuanto logró recuperar el aliento, viste que había un restaurante con un letrero de color neón que decía abierto y lo invitaste a cenar. Ahora, con esta historia, acuérdate de la historia y dime cuántas palabras recuerdas. ¿Sale? De las 10 palabras, ¿cuántas recuerdas? Piensa en la historia y con esta historia empieza a anotarlas. ¿Cuántas palabras de las 10 recuerdas? Voy a darte unos segunditos para que lo puedas hacer. Y lo importante es ver si hay alguna mejora, si hay algún avance. Si recordaste primeramente 3 palabras, por ejemplo, y ahora recuerdas 5, felicidades, hay progreso. Si tenías 6 y ahora recuerdas 7, felicidades, hay progreso. Pero ¿cuántas recuerdas de las 10 palabras en orden? ¿Cuántas recuerdas ahora? La palabra número 1, ¿cuál era? ¿La recuerdas? Hidrante. Sí, claro. La palabra número 2, ¿cuál era? Globo. ¿Sí? Ah, Norma dice que mejoró de 7 o subió a 7, no sé cuál fue el resultado inicial de 3 a 7, padrísimo. ¿Sale? Entonces, aquí te puedes dar cuenta que las historias facilitan la retención de la información. La próxima vez que quieras compartir a tus prospectos, a tu equipo de trabajo, con una audiencia, un mensaje importante, utiliza las historias. Ahora, ¿cómo construimos nuestra historia de poder? Bueno, la historia de poder tiene distintos elementos, etapas. Primero tienes que hablar de tu antes, ¿sale? Yo te sugiero que la construcción de tu historia de poder tenga que ver contigo. Ejemplo, si tú eres agente de seguros, pues puedes hablar de tu experiencia a lo mejor al contratar tu póliza. Si no lo has hecho, qué mal, ¿eh? Porque debería de ser el primer paso para comercializarlo. Si tú eres asesor inmobiliario, oye, no me he comprado mi departamento, o igual y sí, o ya invertí. Ah, bueno, pues comparte tu historia de poder, de cómo fue tu experiencia antes. Eso es lo primerito, ni antes, ¿sale? En dónde estaba, cuál era el problema al que me enfrenté, que es la segunda parte. Yo vivía de tal forma, estaba en estas circunstancias, no tenía, no hacía, etc. Me enfrenté a este problema, el villano, que esto es súper importante porque si tú le dices, oye, cliente, oye, prospecto, ya te diste cuenta que el único que está boicoteando y que impide que logres hacerte de un patrimonio de mejor calidad de vida, de garantizarle una herencia en vida, ¿no? A través de los seguros a tu familia, ¿eres tú? Pues el cuate te va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees para decirme eso? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Siempre enfrentarlo contra un villano. Ese villano puede ser el tiempo, el dinero, las circunstancias, las adversidades, pero enfréntalo contra un villano. Y cuando se trata de tu propia historia, sé transparente. ¿Es un ejercicio de vulnerabilidad? Puede que sí. No es humillante el contar nuestra historia, y menos cuando es una historia de poder, porque después del problema viene nuestro momento eureka. Ese momento en donde dijiste, lo logré. Ese momento en donde, bueno, corrijo, no lo has logrado, pero ya conoces el camino, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y entonces ese momento eureka te lleva a la siguiente situación, te enfrentas a una crisis. Ya sé cuál es el camino, ya vi lo que tengo que hacer, pero ahora descubro que hay ciertas barreras, pero las vencí a través de y llegas a la solución. Entonces te enfocas en la solución y después de esta solución llega la transformación. Y en la transformación es donde tú muestras tu proceso, donde ya lograste un tal o cual resultado. Ejemplo, si estamos hablando de un equipo de trabajo o de una fundación, la sesión pasada estaban conectadas gente de una asociación, de una iglesia, ¿no? Oye, fíjate que cuando yo hacía esto y cuando yo vivía de tal forma, cambié por esto, logré esto y al final me transformé y ahora ayudo a las personas de esta manera. Ese es un proceso
Y es que la historia de poder, lo que buscamos es inspirar y provocar un punto de empatía con las personas. Cuando cuentas tu historia, es imposible que la gente no sienta empatía por ti. ¿Hasta aquí te hace sentido, sí o no, la información que estamos viendo? Ponme ahí en el chat si sí te hace sentido o no te hace sentido. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, si tú dices, Iván, yo no sé redactar, o sea, ¿cómo voy a escribir mi historia de poder si yo no sé redactar? ¿Cómo voy a escribir mi historia de poder si yo no sé, no soy bueno para eso? Bueno, hay una herramienta fenomenal, hay varias, ahorita te las voy a mostrar, pero hay una que te puede ayudar bastante bien. Si puedes pagar la versión ChatGPT 4 o la Plus, súper, son $20 al mes. Pero si no, la versión gratuita es bastante efectiva. ¿Y cómo lo puedes usar bien? Bueno, apréndete esto. Amas. Para que ChatGPT funcione bien o te dé los resultados que quieres, tienes que hacer amas con él. Número 1, asignas un rol. Le vas a asignar un rol. Si descargaste ya la plantilla, ahí viene desglosado un poco más a detalle esta información. Pero asignas un rol. Eres un escritor, ¿vale? ChatGPT, eres un escritor especializado en contar historias cortas. Eres un escritor buenísimo en tal o cual cosa. Le asignas un rol. Luego le vas a mencionar la tarea que quieres que haga. ¿Qué tarea quiero que hagas? Eres un escritor especializado en contar historias cortas, tienes un toque humorístico y quiero que me cuentes una historia de no más de 3 minutos, de no más de 1 minuto, y empiezas a mostrarle o escribes cuáles son estos elementos de tu historia. Tú antes el problema, momento eureka, solución y la transformación. Le das contexto, le dices, la quiero compartir en sesiones de trabajo, la quiero compartir en presentaciones de ventas, mete vocabulario para tal o cual edad, eso tú ya le ayudas a lo que tú quieres, eres específico con eso, y le das instrucciones precisas. Muéstrame 3 modelos, dame 3 ejemplos, dame 2 versiones distintas, quiero una versión larga y una versión corta. Entonces, si tú le asignas este rol, mencionas la tarea, le das contexto y eres claro con tu instrucción, el resultado que te puede dar ChatGPT es una historia de poder basada en la información que tú le diste o con la que lo alimentaste previamente. En esto sí tienes que trabajar tú, ¿ok? Pero una vez que lo elabores, lo introduces dentro de ChatGPT y bingo, está realizado. Ahora, hay más herramientas de inteligencia artificial que tú puedes utilizar y que te van a ayudar. Por ejemplo, una vez que tengas tu historia, puedes utilizar eigen.com que te ayuda a crear videos con base en un texto que le hayas o del que lo estés alimentando, ¿no? Wizard crea funciones, que esto es para dibujo y demás. Reimagine es una herramienta que te da también la parte de dibujo, ¿ok? Para gente que está dentro del ramo inmobiliario, esto te puede ser bastante útil. Está Midjourney, que te va a dar imágenes a partir de peticiones textuales, ¿no? O sea, quiero que me muestres cómo sería yo en mi mejor versión de alguien que está empoderado, que de alguien que tiene resultados o que tiene un equipo poderoso. Bueno, pues te lo hace. Synthesia, que te ayuda a crear videos con un texto plano, ¿no? Y lo que está interesante de Synthesia es que también funciona en español. Y Opus Clip, que, bueno, tienes cortos o que te ayuda a compilar. Si tú diste una conferencia y tuviste oportunidad de compartir un mensaje de 1 hora, Opus Clip lo que hace es, tú captas o ingresas, subes este video y va a sacarte extractos, 10, 12, 15 videos de no más de 1 minuto y te va a decir, aquí tu audiencia reaccionó, detecta si hubo risas, detecta si hubo silencios profundos, etcétera, y eso pues ayuda, ¿no? a la creación de determinado momento contenido, si es lo que tú estás haciendo también. Entonces, hasta aquí, ¿tienes dudas que quieras compartir dentro del chat respecto a cómo crear esta historia de poder? Si no, vámonos al segundo bloque. El segundo bloque tiene que ver con la presentación triple P, que son presentaciones persuasivas poderosas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿De qué te sirve? ¿Por qué hablo mucho de una estructura?
Te quiero compartir algo. Yo participé en concursos de nivel secundaria, preparatoria de oratoria. Me gustaba hablar, pero algo que me pasó en un concurso, me puse nervioso porque había más gente de la que había considerado y me bloqueé un poquito. La chica que pasó antes que yo lo hizo increíblemente bien, ¿sale? Lo hizo increíblemente bien. Y entonces cuando yo la escuché, quise erróneamente copiar parte de cómo lo estaba haciendo, porque dije, es que los tenía así, entonces yo tengo que hacer lo mismo. Y ese fue mi error. Al final, uno de los oradores, que era jueces, se acerca y me dice, oye, yo te vi en la clasificación anterior, en la escuela tal, y me gustó lo que habías hecho, pero sí noté que quisiste cambiarlo y te quiero decir, si me permites, te quiero compartir mi opinión. No debiste modificar nada. El verdadero poder de esta presentación está en ti, es tu esencia. Y es verdad. La estructura de estas presentaciones lo único que te va a permitir es que no te pierdas entre el mar de ideas. ¿Has platicado de repente con alguna persona que dice, empieza contándote el final, luego se regresa al principio, luego le da un poquito de vueltas y luego te dice, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, perdón. Híjole, y si eso te pasa como asesor, como consultor, como en la parte inmobiliaria, es fatal. ¿Por qué? Porque no te ves profesional. Entonces, la intención de compartirte una estructura es para que tú te puedas sentir cómodo, para que digas, oye, ya avancé al primer piso con mi cliente, con mi audiencia. A lo mejor dije un chistecito, a lo mejor me hicieron preguntas, hicieron que me regresara, pero ya sé que estaba en el piso uno y ahora tengo que avanzar al piso 2 y en el piso 2 esto es lo que digo y en el piso 3 esto es lo que digo y en el piso 4 me preparo para cerrar y lo vas trabajando, ¿ok? Entonces, la estructura de la presentación consiste en lo siguiente. La primera P, presenta o preséntate. Tienes que hacer una apertura. Esta apertura procura que no sea del tipo de hola, soy Iván Franco de tercero C y el día de hoy vamos a hablar, o sea, no, porque vas a sonar como en una presentación escolar. Y es que en las escuelas era muy común, ¿no? Te formaban y, hola, somos el equipo tal, y pasaba el que sigue, somos de tercero B, y vamos a hablar acerca del aparato digestivo. El aparato digestivo tiene tal, o sea, no, la apertura es importante. Si no conectas desde el principio, vas a perder a tu audiencia. Segunda parte, tu historia, cuenta tu historia. Esto ya aprendimos previamente que esa historia de poder, en otras palabras, te permite es ganarse el derecho, gánate el derecho de que la audiencia te esté escuchando, ¿sale? ¿Cómo? Generando empatía. Si tú lograste sentir empatía por Hitler y tú no eres un atroz villano genocida, pues con mucho mayor razón tú podrías compartir una historia, tu historia de poder, y más de uno estaríamos fascinados de estar escuchándote, ¿no? Y tercero, ¿cuál es tu promesa de transformación? ¿Qué obtienen? ¿Sale? Si te diste cuenta, yo empecé diciéndote, oye, si tú me escuchas con atención los siguientes minutos, lo que vas a obtener es tal, tal y tal. Las promesas de transformaciones pueden ser frases muy sencillas. Oye, tú estás aquí, imagínate que haces un webinar para clientes, yo te voy a ayudar a que si me escuchas con atención tengas todos los pasos necesarios para que pases de cero a inversionista inmobiliario, para que pases de no saber, de una persona vulnerable a alguien que tiene un patrimonio seguro en el tema de invertir en seguros. A lo mejor, bueno, en el ejemplo que les daba, ¿no? De las asociaciones o del coaching, oye, tú vas a pasar de sentir que no estás contribuyendo a tu sociedad a sumarte y tener o colaborar en una asociación que impacta y que transforma vidas. Entonces, tienes dentro de este primer elemento de tu presentación que abordar estos tres aspectos. Segundo, vas a persuadir a tu audiencia a través de tres pasos. El primero de ellos es la revelación. La revelación es el problema o el anhelo, cualquiera de estos dos. ¿A qué problema se enfrenta tu prospecto o cuál es el anhelo que tiene? ¿Sale? ¿Su problema o su anhelo?
tú lo vas a mostrar. Si a lo mejor son en el caso de los seguros, cuando yo compré un seguro, si tuviera que, digo, mi asesor no me dio esos elementos, ¿no? Pero no pasa nada, digo, a final de cuentas, si yo tuviera que pensar en por qué fue, bueno, mi anhelo es que si yo no llego a estar, mis hijos tengan la certeza económica, ¿no? En medida de lo posible, porque si algo aprendí en ese entonces es que no hay suma asegurada suficiente para un huérfano o para una viuda, ¿sabe? Entonces, eso es importante. Esa es la revelación, ¿ok? Tú estás en el ramo inmobiliario, bueno, ¿cuál es la revelación? Tienes o sea, que puedas tener un patrimonio o que tu proyecto o producto se convierta solo en un vehículo para lograr algún otro deseo, ¿no? Puede ser un arquetipo si vendes departamentos de inversión, si vendes terrenos de inversión, se convierten en arquetipos de lo que quieren verdaderamente conseguir, ¿no? Entonces es la revelación. Número dos, el vehículo. El vehículo vas a ser tú en el caso de que estés colocando tu servicio, ¿sale? Oye, yo te voy a dar asesoría, yo te voy a dar consultoría, yo te voy a prestar a lo mejor un coacheo, mentoreo o acompañamiento. Si tú eres quien presta el servicio, no vendes un servicio, un producto como tal, entonces el vehículo eres tú y vas a hablar de cómo tú puedes ayudarle a través de este vehículo, que es tú mismo, a lograr ese sueño o a disipar ese temor. En el caso de que sea algún producto ojo, en el caso, si me dejas opinar, en el tema de los seguros, es una mezcla de ambos. En el tema inmobiliario puede ser una mezcla de ambos si es el enfoque no solamente patrimonial, sino también de inversión. La compañía, el producto, el servicio es el vehículo que les permite lograr ese cumplimiento del sueño, del anhelo o del temor. Que a veces ese temor no está ahí, ¿eh? Digo, en México, en el tema de seguros, creo que menos del 5% de la población está asegurada y todos estamos vulnerados, ¿sale? Entonces, imagínate, aunque el temor o aunque la vulnerabilidad existe, no tengo una percepción clara de que puedo salir y que me van a atropellar y se acabó. Entonces, ¿qué necesita que tú se lo reveles? Y la forma en que tú lo puedes hacer es que ya tengas identificando tu vehículo, tu producto, cómo es que beneficias. Y aquí hablamos de un vocabulario de beneficios para tu prospecto ideal. ¿Sale? Y tercera parte de la parte de persuadir, de la segunda P, es muéstralo competente, ¿sale? ¿A qué me refiero con que lo muestres competente? Que él es capaz de hacerlo, que él sí puede tomar esa decisión, que él sí lo puede solventar, que sí tiene los recursos suficientes para brindar. Y no te preocupes, Mónica. Entonces, muéstralo competente, ¿sale? Esa es la tercera parte. Porque a lo mejor él le gusta y dice, está interesante, pero no, eso es para la gente que tiene mucho dinero. Oye, estaría buenísimo, pero no, eso es para la gente que es más joven. No, pero ahí tú vas a tener que pensar en cuáles son las objeciones tradicionales o recurrentes dentro de tu producto y cómo a través de mostrarle que él es competente financieramente en la toma de decisión o en el poder de acción, que lo puede hacer, ¿sale? Esa es la segunda P. Y la tercera P tiene que ver con el poder de acción, que no es otra cosa que llevarlo a la compra, que llevarlo a la toma de decisión. Y la manera correcta, bueno, corrijo, no correcta, pero una forma muy efectiva, porque hay varias formas correctas de hacerlo, pero la que te puedo compartir que a mí me ha resultado más efectiva en productos financieros, en productos inmobiliarios, en más de 13 años que llevo dedicándome a esto, he podido ayudar a más de 1,500 familias fácilmente en algún proyecto inmobiliario, colaborado con distintas empresas y la manera más sencilla fue especializarme en cómo pedirle a la gente que confíe en mí. Y esto es a través de 3 historias, 3 llamados a la acción y que se identifiquen con uno de 3 tipos de personas. ¿Vale? Ahorita te voy a poner el ejemplo de cómo se hace. Entonces, si tú dentro de esta parte del cierre los llevas a eso, pues bueno, va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más asequible que ellos te den un sí, ¿sale?
¿Qué es lo que buscas? Ese sí, sí a qué, sí a una cita, sí a una compra, sí a una suscripción, sí a algún apartado, sí. Sí, pues si te hace sentido, si pues, soy competente, si es lo que quiero, por supuesto que sí, ¿sale? Y tercer punto de lo que estamos viendo es ¿por qué la voz? En el audio que les compartía en la tarde en el chat, les decía que desde chicos nos enseñan a hablar, ¿vale? Pero no nos enseñan a usar correctamente la voz. Hay un momento de nuestras vidas en donde la voz la utilizamos de forma correcta y es cuando somos niños, cuando somos bebés. Un bebé puede llorar y llorar y llorar, que no soy partidario de que eso pase, creo que no es justo para el bebé, sin lastimarse su voz. ¿Ok? Quiero ver que una persona mayor llore con esa intensidad y al día siguiente no amanezca afónico. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a usar correctamente nuestra voz. Pero aquí te van algunos datos. La voz incrementa o influye en las emociones. ¿Ok? Y juega dos vías. La voz conecta con las emociones, pero las emociones en la voz o la voz es capaz de modificar las emociones. Unos estudiosos, foniatras y demás, pusieron en una universidad de Francia, pusieron un ejercicio, hacer unas personas a leer y les pusieron audífonos. Entonces, lo que estaban leyendo, ellos se estaban escuchando, pero por medio de ajustar la ecualización de esta voz, cambiaron a través de estos ajustes, subiendo agudos, graves, cómo se escuchaba, la velocidad de reproducción. Y si querían que se escuchara triste, que hay una forma o ciertos decibeles o frecuencia en la que se escucha la voz más triste, que está más alegre, y la gente que estaba leyendo lo mismo, a los que quisieron que estuvieran tristes al final, lo lograron. Su estado anímico era eso. Y la gente que quería que estuviera un poquito más alegre a pesar de la historia, estaba feliz. ¿Por qué? Porque la voz tiene esa facultad de conectar con las emociones. Entonces, cuando tú la manejas correctamente, puedes incrementar la interpretación del mensaje. Y con la intención correcta puedes persuadir de formas que no se ven, pero que sí se perciben. ¿Qué elementos tiene tu voz? La voz tiene 4 elementos. No vamos a tener por tiempos la oportunidad de ahondar en estos, pero dentro del taller, si tú te inscribes, vas a poder hacerlo. Incluso vamos a poder trabajar de manera muy intensa con esto. Pero ¿a qué me refiero con estos elementos de la voz? Número 1, la intensidad. Si yo de repente me hacen una pregunta y me dijeran, oye, ¿tú crees que sería buena idea tener un seguro? Y yo respondiera, sí, yo creo que puede ser una buena idea porque la verdad es que es una forma en la que tú garantizas el patrimonio de tus seres queridos. O sea, imagínate que todo el tiempo te estuviera hablando así, con una intensidad tan baja. ¿Qué va a pasar? Que pierdas la atención. O la gente confunde el volumen o se asocia con que estás hablando de algo oculto, de algo que no es bueno. Pero si a la misma pregunta yo respondiera, por supuesto que sí. Cuando hablamos de tener una cobertura de seguro, te permite a ti garantizarle a tus seres más queridos que puedan tener la certeza de que en un futuro, aunque tú llegues a faltar, no les falte el sustento, ¿no? Entonces, la intensidad con la que hablamos influye exacto, suenas inseguro. Entonces, está comprobado que para que pueda sonar más atractivo, el tono con el que tienes que hablar no es gritar, pero por supuesto sí puedes hablar de forma mucho más, en un volumen un poquito más elevado. Segundo, es el tono. El tono es algo muy sencillo de explicar, de repente un poco difícil de aplicar, ¿sale? Hay tonos graves, hay tonos medios y hay tonos agudos. Repito, hay tonos graves, esto es un grave, hay tonos medios y hay tonos agudos. La misma persona puede modular su voz en distintas frecuencias para que suene de tal o cual manera. Durante mucho tiempo existió la creencia de que la gente que podía hablar grave era la gente con la que podías conectar y que intimidaba y que tenía una voz profunda.
Y si todo el tiempo te están hablando así, aunque suene muy grave, la verdad es que después de un tiempo no te va a sonar creíble. ¿Por qué? Porque te satura, estás plano en una misma frecuencia. Y si todo el tiempo de repente te estuvieran hablando así y te dijeran, oye, es que fíjate que yo quisiera que me compraras un seguro, yo quisiera que me compraras una casa, no vas a conectar, ¿sale? Entonces, en el tono, ¿qué es lo importante que tienes que saber aquí? ¿Ok? Número uno, la información, una frase, y dentro del taller esto lo trabajamos muy a fondo. La frase que tienes que elegir, tu pitch de venta, con la forma en la que te acercas, la conferencia que vayas a dar, vas a dividir en frases, ¿ok? Tu mensaje completo. Y las frases empiezan en un tono agudo, luego vas a un tono medio y concluyes en un tono grave. Entonces, ¿hay algún voluntario que quiera hacer el ejercicio que voy a poner a continuación? Alguien que levante su mano y que me diga, yo, que escriba ahí en el chat y voy a habilitar tu micrófono y quiero hacer un ejercicio contigo para darme a entender de manera muy precisa de cómo es esto, saber bien hacer los cambios de voz, ¿sí? ¿Alguien que quiera participar? Veo que tiene cámara prendida, Alma Saldaña. No se preocupen, no va a pasar absolutamente nada. ¿Hay algún voluntario que quiera hacerlo, que me permita hacer este ejercicio con él? En el chat escríbeme ahí. Sí, Alma, ¿podemos hacerlo? ¿Sí o no? Dice, Norma Esther, perfecto, Norma. ¿Dónde estás? Si puedes habilitar tu cámara para que me salgas hasta arriba. Y listo. Aquí está, solicitar para reactivar audio. ¿Ok? Ya está habilitado tu micrófono, Norma. Gracias. Ahora, Ok. la frase que vamos a utilizar, ¿ok? La voz es la herramienta de comunicación más poderosa. La voy a escribir aquí en el chat para que todos la tengamos. ¿Sale? En el chat vamos a escribir la voz. La voz es la herramienta de comunicación más poderosa. ¿Sale? Esa es la frase que vamos a estar utilizando. Vamos a cambiar aquí un poquito la vista para que podamos vernos y vamos a anclarte a ti, Norma, para que podamos hacer el ejercicio. ¿Sale? Entonces, ahorita sin Ok. pensar mucho, sin corregir ni cambiar nada, léeme por favor esta frase. La voz es la herramienta de comunicación más poderosa. La voz es la herramienta de la... Ay, es que no he leído. La voz es la herramienta de comunicación más poderosa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora, escúchame con atención, Norma. La instrucción acerca del tono es que tenemos que empezar agudo, luego nos vamos a un tono medio y concluimos en un tono grave. Vas a tener que sonar algo más o menos así. La voz es la herramienta de comunicación más poderosa. ¿Sí percibimos la diferencia? Empiezo en un tono agudo, medio y grave. Repito el ejemplo. La voz es la herramienta de comunicación más poderosa. Ahora, trata de hacerlo tú. El truco no está en lo que dices, está en lo que escuchas, Norma. ¿Sale? Y el ejercicio es Ok. eso. Tu voz de forma natural es más grave. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que tu voz suene un poco más aguda? Regálanos una sonrisa, Norma. ¿Ok? Ahora di, la voz es la herramienta de comunicación. Solamente ahí. Sonriendo. La voz Ajá. es la herramienta de comunicación Ok. Hasta más... ahí vamos bien. Ya sonó un poquito distinto, pero acuérdate que tenemos que sonar medio. Entonces, voy a sonreír. La voz es la herramienta de comunicación y solamente con quitar la sonrisa en la parte de la herramienta de comunicación, tu voz va a regresar a un tono medio. ¿Vamos a intentarlo otra vez? ¿Sonriendo? La voz, Ajá. la voz es la herramienta de comunicación más poderosa.
Ándale, sonó completamente distinto. Y es que la gente que en verdad estudia esto, muchas gracias. Vamos a dar un aplauso así a Norma Digital, que digo, no se escucha, pero te vemos. Gracias y felicidades por atreverte a aprender a hacer algo nuevo, porque eso es padrísimo. Muchas gracias, en verdad. Gracias, Iván. Entonces, Gracias, Iván. ojo, si se dan cuenta, tú puedes cambiar la intención del mensaje solo con estos detallitos, ¿sale? O sea, solo con estos pequeños detalles, tú puedes comenzar o tú puedes, pues sí, prácticamente transmitir un mensaje más poderoso simplemente demostrando que en este caso, o sea, estás comunicando de forma distinta. Apréndete esto. Dice, sí, aplausos, por supuesto que sí. El tono, las frases. ¿Vas a dar un speech telefónico? ¿Quieres regañar a tus hijos? Así de sencillo. ¿Quieres regañar a tus hijos? ¿Y quieres que el mensaje sea claro? Tienes que empezar agudo, luego medio y luego grave, porque al jugar con esas variaciones de los decibeles, el cerebro entiende que hay una codificación del mensaje distinto, ¿sale? Entonces, el tono, las frases, en concreto, digo, no vamos a profundizar ahorita, pero de forma concreta es, empiezo agudo, luego medio y al final grave, ¿sale? Y eso es práctica. Así como te lavas los dientes diario, así como vas al gimnasio o a hacer ejercicio diario y que no lo haces para convertirte en dentista o no lo haces para convertirte en un medallista olímpico, entrenar la voz y tu oído no lo tendrías que hacer por el simple hecho de que vayas a dar un discurso, tendrías que hacerlo porque te hace bien, incluso previene muchas lesiones que podrías tener al hacer un mal uso de la voz. ¿Sale? Tercer elemento de la voz es el timbre. El timbre, en pocas palabras, es lo que lo hace único. ¿A quién le gusta su voz? Levante la mano, póngame en el chat. ¿A quién sí le gusta su voz? O corrijo, ¿a quién no le gusta su voz? ¿A quién no le gusta su voz? ¿Te gusta o no te gusta tu voz? Ponme ahí sí o no. ¿Te gusta? Para que sí. O ponle no, de que no te gusta tu voz. Me gusta mi voz al cantar y no me gusta al hablar. ¿Ok? No. Adrián dice que no le gusta. Alma Sandaña también dice que no le gusta su voz. Y es que quiero compartirte algo. No sé si sepas, pero al igual que tu huellita dactilar, ¿sabes? Tu voz es única. Y ese es tu superpoder. Tu voz es única. No tienes que querer sonar como tal o cual persona. Tu voz es una herramienta poderosa. La voz en sí misma comunica, pero lo que te va a permitir que tú conectes con tu audiencia es reconciliarte con tu voz. Tu aparato fonador, es decir, tu cara, ¿ok? Tu nariz, tus pómulos, la forma en la que gesticulas, ¿ok? Esto influye en el timbre de tu voz. Fíjate, si yo empezara a hablarte así encorvado, que de repente hay gente que habla de esta forma, la voz se apaga, pero simplemente enderezarme y dejar que mi columna de aire esté derechita le da mayor proyección a la voz. ¿Qué te puedo sugerir para mejorar o identificar y reconciliarte con tu timbre? Si puedes practicar teatro, practica teatro. Ahí te enseñan a colocar la voz porque regularmente no hay micrófonos. Puedes cantar, ¿no? Esa es otra excelente opción, si te gusta. Y puedes entrenar tu voz a través de este tipo de sesiones o vocal coaching porque te haces consciente. Hay ejercicios que te permiten, hay muchos músculos aquí en tu carita que si tú les das movilidad, te permite cambiar o sonar distinto y te reconcilias con tu voz. Dice, sí me gusta, creo que tengo un tono muy fuerte y a veces la gente dice que hablo muy fuerte. Esto, Mónica, tiene que ver con otro de los elementos que vamos a ver ahorita. Pero bueno, el cuarto, ahorita lo retomamos. El cuarto punto aquí es la velocidad. Si me quedo para resumir el mensaje, la información importante se dice lento, la información de relleno se dice más rápido. Puedes tener una velocidad regular al momento de estar hablando, pero si quieres enfocarte en algo y transmitir que esa palabra quede precisa, reduces la velocidad. Repito, la información importante se dice lento,
La información de relleno se dice a una velocidad más rápida. Entonces, mezclando estos 4 elementos de tu voz, vas a cambiarla de forma radical. Te lo prometo. O sea, tú haciendo estos 4 elementos vas a cambiarla de forma radical. Va a ser brutal. ¿Sale? Algunas personas creían que tú podías ser atractivo, sonar atractivo y sonar creíble si la voz era grave, pero no. Esta referencia de esta gráfica es por lo que te decía hace un rato. Si tú mezclas o empiezas con agudo, medio y grave, es la manera correcta para que suenes atractivo y con mayor credibilidad con tu audiencia, ¿no? Entonces, hay algo más que son 4 cosas y con esto terminamos respecto al tema de la voz, que es la familia de las emociones. Tenemos 4 resonadores, está el intelectual, está el intelectual, sentimental, visceral y sexual. Tiene que ver con 4 centros energéticos. Yo tomé un diplomado de doblaje en donde vimos a detalle estos puntos con la maestra Marta Escobar, excelente maestra de doblaje y de teatro y demás, pero yo fui muy escéptico, te comparto, yo fui muy escéptico al principio, decía, ¿cómo que los centros energéticos y que cámbialo y súbelo y bájalo? Pero el hacer esto, identificar las emociones, qué emociones residen dentro de cada resonador o centro energético, pues te permite transmitir el mensaje de manera más precisa. ¿Cuáles son estos centros energéticos? Está el intelectual, sentimental, visceral y sexual. Te voy a hacer un ejemplo, lo voy a hacer yo, y tú me dices, o sale a tu criterio, si se escucha o se percibe la diferencia o no. Y vamos a hacerlo con una misma frase, ¿sale? La frase que voy a utilizar es, estoy contento por verte, tenía muchas, no sé, o bueno, ¿qué frase les gustaría que utilizáramos? Ahí si alguien me puede poner una frase que crea que se puede aplicar en distintas circunstancias. Puede ser a lo mejor el pitch que utilizas para empezar a vender, pero una frase cualquiera, escríbemela ahí en el chat, la primera frase que se te ocurra y vamos a hacer el ejercicio de los 4 centros energéticos o resonadores con esta frase. Y si no me la ponen, yo voy a escribir una para que tú la tengas identificado. Eh, Estoy contento de verte. Ya quería que estuvieras aquí, ¿vale? Esa va a ser nuestra frase. Estoy contento de verte, ya quería que estuvieras aquí. ¿Cómo diríamos esta frase en nuestro centro intelectual? Estoy contento de verte, ya quería que estuvieras aquí, ¿vale? Este es tu centro intelectual. Pero si lo tuviera que bajar al sentimental, tendría que sonar distinto, más o menos así. Estoy contento de verte, ya quería que estuvieras aquí, ¿vale? El visceral es más eufórico, no necesariamente tiene que ver con gritos o ira o enojo, sino también la excitación, la euforia, la decir, oye, qué padre, estoy contento de verte, ya quería que estuvieras aquí. Y el cuarto, que es el sexual, pues ya te imaginarás cómo tiene que sonar, ¿no? El ejemplo podría ser como, estoy contento de verte, ya quería que estuvieras aquí, ¿no? Cuando tú juegas con la misma frase en distintos centros energéticos, es maravilloso porque tú puedes conectar con emociones entendiendo dónde residen en tu cuerpo. A lo mejor dices, Iván, ¿de cuál fumaste? No, no, no me fumé nada, te lo prometo, es algo real. Y lo padre de esto es hacerlo consciente, porque cuando eres capaz de hacerlo consciente, puedes estar dentro de una presentación y te puedo compartir que he estado en presentaciones con varias personas. La audiencia más grande que he tenido ha sido de más o menos 2.500 personas. Y el saber cambiar entre estos centros energéticos mueve la energía del lugar. Si ves que se están durmiendo, si ves que algo como que no hizo sentido, como que la idea chocó, contrario, no importa, puedes utilizarlo. Y esa habilidad, hacerlo consciente es la primera parte, porque ya que estoy consciente y digo, a ver, mi mensaje en esta parte quiero transmitir esto, tiene que sonar de tal forma, entonces me voy a mi centro visceral, me voy a mi centro sentimental o bien me mantengo en el intelectual, pero yo elijo
Y cuando lo hago de forma consciente es más sencillo que lo puedas cambiar. ¿Te hace sentido la información que estamos viendo hasta aquí? ¿Sí o no? Ponme ahí en el chat sí, ponme ahí en el chat no. ¿Sale? Pero hasta aquí, la información, estos 3 bloques que vimos. ¿Te hace sentido? ¿Sí o no te hace sentido? Norma dice que sí. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, gracias Esmeralda, que sí. La pregunta del millón. Iván, ¿quién puede hacer esto? ¿Sale? O sea, ¿quién podría, en verdad? Porque yo me siento que soy un caso perdido. O sea, ¿quién podría en verdad cambiar de esta forma y hacer esto que me estás platicando? ¿Quién puede hacerlo? ¿Cuál crees que sea la respuesta? La respuesta es todos. Todos podemos hacerlo. Hace, tenía 18 años. Entré a trabajar en una empresa hace ya 15 años prácticamente. Entré a trabajar en una empresa. Yo estudiaba en ese entonces en la vocacional y el objetivo de entrar a trabajar era poder sustituir el dinero que ya no iba a recibir de mis becas, porque ya no me dejaban tener más becas, era sustituir ese dinero. Y mi contexto era así chiquito y yo llegué y dije, pues con que me paguen 2,500 pesos al mes, yo estoy bien. ¿Por qué? Pues porque con lo que vendíamos, yo le ayudaba a mi abuelita en un puesto donde vendíamos quesadillas, para cuando gusten, soy buenísimo preparando quesadillas, gorditas, tomás, todo eso. Pero yo le ayudaba a mi abuelita y yo dije, pues con eso. Y llego a un lugar en donde me enseñan en esta financiera y lo que yo tenía que hacer era hacer llamadas. Y te prometo que me aterré. Y me decían, es que ¿cómo te da miedo? Pues si no los tienes, no los ves enfrente. No, ¿y qué tal? Y se enojan, o qué tal y esto. O sea, yo escuchaba que todos hablaban y yo no podía articular ni una sola palabra. Vas a decir, Iván, no es cierto, te lo prometo. Porque, fíjate, mi miedo no era tener gente enfrente. Me gustaban las exposiciones, hablar, compartir y demás, eso lo hacía. Pero de repente yo decía, no, ¿qué tal? Y esto suena mal, etcétera, ¿no? Entonces, yo creí que no podía cambiar, no creí que no podía vencer ese miedo. Pero cuando me di cuenta que lo único que tenía que hacer era empezar a dar pequeños pasos, pequeños pasos, pequeños pasos, cambiar, me fui familiarizando con esa sensación y entonces el miedo se fue. Por eso te puedo asegurar que todos podemos. La pregunta más bien aquí es si tú crees lo suficientemente en ti. Porque si tú crees que puedes hacerlo y además quieres hacerlo, entonces estás en el camino correcto. Y es que cuando nos trazamos una meta, cuando nosotros decimos, quiero hacer esto, y aquí a los que están conectados yo te preguntaría, o más bien haz esta pregunta, ¿quieres en verdad mejorar tus habilidades de comunicación al hablar? Respóndetelo. Eso no me lo pongas en el chat. Puede que respondas sí o puede que respondas no. Ya te compartí en qué te va a beneficiar. Te va a beneficiar en tu comunicación con tu pareja, en tu comunicación con tus hijos, en comunicación con tu equipo de trabajo, con tus clientes, con tu audiencia, con tu comunidad, etcétera. Pero la pregunta es, ¿quieres realmente hacerlo? Porque si quieres hacerlo, tienes que empezar en un proceso de identificación de cómo vas a lograr esta meta. Porque lo primero es la autoeficacia, que tú creas que eres capaz. Si tú crees que eres capaz, entonces vas a poder fluir. Y esta parte de fluir es que tienes que tomar una meta que sea lo suficientemente retadora para que te desafíe, pero no tanto que renuncies y digas, bye, ya no lo quiero hacer. Lo vamos a hacer específico, porque si me permites guiarte en este proceso, te voy a ayudar a que tengamos metas y entregables específicos para que no sea de que, yo creo que ya hablas mejor. No, te vas a agradar, lo vas a identificar y vas a poder darte cuenta del avance y la mejora continua. Tienes que capacitarte, adquirir experiencia, practicar. No es algo de magia, requiere de tu compromiso. Tendrás que hacer a un lado las creencias limitantes, aquellas creencias que te decían de, no, tú no puedes, porque, sabes, muchos de los problemas de no comunicarnos de forma asertiva o de manera abierta es que llega una etapa en donde nos dicen de chiquitos, ¿por qué? Porque sí, y cállate. Y entonces fuimos de esa generación que fue silenciada y que entonces cuando ahora alguien nos cuestiona o cuando yo quiero presentar algo, las palabras no fluyen, no salen como quisiéramos porque hubo algo más que nos frenó desde antes. Entonces tendrás que romper esas creencias limitantes y recibir una retroalimentación que te permita mejorar.
que te permiten humildad decir, escuchar, aprender y decir, oye, aquí estaba, pero ahora estoy acá. Y darte cuenta que el crecimiento, el desarrollo, no es un evento, es un proceso. Tú no te conectaste a esta masterclass y ya mágicamente vas a hacer un máster a volar. No, el crecimiento no es un evento, el crecimiento es un proceso. Y si tú quieres hacerlo, ¿qué tendrías que responder? Por supuesto que sí, decir, yo puedo. Claro que sí puedo. Yo puedo mejorar mis habilidades. Yo puedo mejorar mi habilidad de comunicar al momento de expresarme, al momento de hablar. ¿Y cómo es que yo te puedo ayudar? Bueno, te quiero compartir el 24 de enero del 2021 y con esto termino. Yo viví un momento personal que me impactó. En la pandemia estaba celebrando el cumpleaños de mi hijo, el más pequeño, desde un Zoom, cantando de las mañanitas por Zoom porque yo estaba enfermo de COVID. Y fue la semana más difícil que recuerdo de mi vida en cuanto al poder subsistir. Y después de eso, yo dije, oye, no es posible que solamente venga a este mundo, a esta vida, y ya no haga más. Y me di a la tarea de construir mi propósito de vida. Y mi propósito de vida es compartir con las personas que me rodean lo que yo he podido aprender para que pueda sumarles y que podamos tener un crecimiento integral y que podamos hacer más. Porque tú puedes y mereces resultados mejores, acorde a lo que tú quieres y necesitas. Pero esto, insisto, no es cosa de un evento, es cosa de que te apegues a un proceso. Y desde esta fecha te puedo compartir que me estuve preparando, estuve recibiendo información, capacitándome, invirtiendo en mí para poder compartir en algún momento y llevarlo a la práctica. Dentro del negocio inmobiliario donde participo, lo he llevado a la práctica en más de 100 ocasiones fácilmente. Dentro del proyecto financiero donde participo, lo he hecho también múltiples ocasiones. Y este proceso de aprendizaje me ha permitido llevar a la práctica lo que en diplomados, cursos y demás. Y hoy que estoy aquí depositando a través de este taller y la invitación que te quiero hacer es compartirte que si tú de verdad quieres mejorar y crecer, alcanzar este objetivo, debes de comprometerte y debes de estar dispuesto a varias cosas. Pero yo te pido y pongo dos reglas. Número uno, que si te inscribes a este taller puedas estar dispuesto a enseñar lo que has aprendido. ¿Sale? Que tú puedas compartir lo que aprendes o lo que aprenderás con la gente que te rodea o con la gente la cual tienes impacto, porque de esa forma todo esto crece. Y número dos, que estés dispuesto a invertir en ti. No solamente hablamos de capital, hablamos de tiempo. Hay gente que toma cursos, compra cursos y nunca los ejerce, nunca los lleva a la práctica. Hay capacitaciones que te venden y que suenan de maravilla, pero te dejan solo y a la deriva en medio del proceso y ya nunca se concretó. Y eso no me hace sentido. Yo creo que si tú estás dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo, debes de cosechar y debe de haber un fruto de lo que estás trabajando. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que tú puedas sumarte e inscribirte a este taller que estará comenzando la próxima semana, en donde durante 3 días tendremos sesiones de 2 horas, lunes, martes y miércoles de 7 a 9 de la noche, ¿ok? Y vamos a aprender a hacer nuestra historia de poder. ¿Cuáles son los entregables? Mi compromiso es que tú en estos 3 días puedas al final tener súper clara, identificada y la manera correcta de compartir tu historia de poder, puedas presentar o tener un formato digital, que yo te regalaré también una plantilla. Esta es a través de Canva, en donde vas a poder hacer una plantilla digital con los elementos de la historia de la presentación y que los puedas traducir. Esta misma plantilla yo la he utilizado para temas de capacitación, para temas de presentaciones de ventas de proyectos inmobiliarios, para temas de reclutamientos, etcétera, ¿no? Y lo más rico, la carnita, el tema de la clínica de voz, que podamos destinar nuestro tercer día y último a esta clínica de voz. ¿Cuál es la inversión de este taller? Esta inversión es de 4,000 pesos de forma regular. Cuando hicimos la tabulación del valor que generamos y del nivel de acompañamiento que tenemos, vimos esa conclusión. Ahora, entendiendo que dentro de las condiciones, la facilidad económica puede ser un factor importante, pero bueno, te quiero contar en este caso aquí una historia y te comparto la historia de Jonathan. Jonathan es una persona que ha confiado en mí en este proceso de aprendizaje y que de 2 meses para acá que hemos venido trabajando pasó de cero. Él
llegó y me dijo, Iván, yo quiero ser emprendedor. ¿A qué te dedicas actualmente? Acabo de renunciar, trabajaba en un banco dentro de temas de Contraloría. Y yo no quiero ya eso, es muy agobiante, soy Godín y estoy en un horario, pero quiero mejorar mis habilidades en esto. Y solamente en el trabajo que hemos venido haciendo ha sido un acompañamiento face to face. Lo hemos ayudado a lograr en este periodo pasar de no saber nada de temas, en este caso del ramo inmobiliario, a colocar más de 1,5 millones. De hecho, la cifra ahí está incorrecta, hay que actualizarla un poco más. Y solamente haciendo llamadas telefónicas, porque además me dice mi sueño, o sea, esto está padre, pero lo que estamos trabajando es porque su sueño es poder compartir ante una audiencia pues su historia, y su motivación es, él tiene ahorita un emprendimiento de café, tiene también, le gusta mucho el tema fitness y quiere compartir eso, ¿no? Entonces estamos trabajando y esa es la historia. Sería un placer para mí ayudarte a lograr ese resultado. Ahora, regularmente, si tú hicieras esta inversión por partes, ¿ok? Un curso de storytelling serían alrededor de 2,500 pesos. La presentación digital, no la hicieras, sino que alguien te la hiciera, te cobraría entre 7 a 10 mil pesos, ¿ok? Por hacerte una presentación completa profesional con transiciones, diapositivas variadas, videos, etcétera. Y los diplomados que tienen que ver de la voz hay desde 10, 12 mil pesos hasta 20 o más, ¿no? Esto daría una suma total de más de 31,000 pesos. La propuesta es que tú, al estar participando en esta sesión, puedas tener acceso a un beneficio donde este precio regular de 4,000 pesos tengas un descuento del 35% y sea de 2,600 pesos la inversión. Pero además de las 3 sesiones que estaremos trabajando, vamos a incluir 2 sesiones personalizadas. Estas sesiones van a ser 1 a 1. Si estás en Ciudad de México, pueden ser presenciales, si no, lo haremos en línea, ¿ok? Son con duración de 1 hora, y ahí es vocal training. Vamos a trabajar específicamente a lo que te dedicas, la historia que quieres compartir, qué tienes que preparar y presentar y cómo lo podemos corregir. El ejemplo que hicimos y cómo logramos en poquito tiempo ahorita ayudarle a Norma a que sonara distinto. Digo, si trabajamos 1 a 1 y durante 2 horas y entre esas 2 sesiones ponemos tareas específicas, tú vas a generar una serie de entregables que te van a permitir mejorar eso. Insisto, no necesitas estar aspirando a ser el próximo orador no sé, de un evento enorme para hacerlo. Simplemente es que veas por ese bienestar, ¿ok? Ahora, si tú tienes dudas y dices, Iván, yo no estoy seguro de que este taller sea lo que necesito. Yo no estoy seguro si realmente quiero en este momento hacer ese tipo de inversiones. ¿Cuál es mi invitación? Que tú puedas hacer una reservación de una sesión o de una llamada individual con 500 pesos. Y en este breve tiempo, en esta llamada, podamos platicar, podamos conversar al respecto y tú me puedas decir cuáles son tus necesidades. Yo te diré qué es en lo que te puedo ayudar y entonces llegaremos a la conclusión. Esos 500 pesos es para establecer un compromiso, ¿sale? Porque al final, si después de esta llamada llegamos a la conclusión de que yo no te puedo ayudar, o no eres el tipo de persona, o no tienes el compromiso, o no es la circunstancia, o yo no soy la persona correcta para ayudarte, ese apartado de 500 pesos se te reembolsa, ¿sale? Se te reembolsa, y así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay más de una cosa en la cual yo te puedo ayudar, ¿no? Porque a lo mejor podríamos estar hablando de, oye, pues yo preferiría unirme a las sesiones grupales. Tenemos sesiones grupales donde una vez por semana nos reunimos, y por esta suscripción de 500 pesos, tú participas en esas sesiones grupales de vocal training y va orientado principalmente a negocios, ¿sale? Es un vocal training orientado a negocios. ¿Cómo puedo comunicar de forma más efectiva en los 1 a 1 con clientes y demás? Y son sesiones grupales. Ahora, dices, oye, no, yo prefiero algo más personalizado y quiero sesiones individuales. Pues bueno, están estas sesiones individuales también. Puedes llegar a la conclusión de decir, sí, este taller, el superpoder de contar tu historia, estará topado a 15 personas. Entonces, ahorita me parece que nos quedan 8, sí, no, 7 lugares.
Y de esos 7 lugares, ¿ok? Entonces a lo mejor tú puedes sumarte y ser uno más de ellos que tenga todo este proceso. O a lo mejor dices, oye, no, Iván, yo lo que necesito es que me apoyes en el proceso. Si tú estás dentro del tema de venta y que puedas comunicar a través de la venta, pues quiero que me ayudes a superar un proceso y también te puedo ayudar. Entonces, si te hace sentido, si tú puedes verlo y reservarlo, adelante, está excelente. Y será para mí un gusto y placer poder compartirlo. Si tú haces esta reserva, insisto, es para saber que tenemos un compromiso mutuo, que tú estás comprometido contigo y que yo me puedo comprometer contigo. Te puedes estar escaneando el QR que estás viendo aquí para reservar esta llamada y esta sesión y que podamos decidir juntos si esto es o no lo que tú estás buscando y necesitas. Por último, te quiero contar y compartir por qué es que hago lo que hago. Esto me apasiona. A mí me encanta tener la oportunidad de compartir con gente las habilidades, conocimientos y ver cómo sus historias se van moldeando y cambiando y acercándose a la versión que ellos quisieran. Así que hay una garantía del 100% para ti, que si tú cubres este apartado, reservas y al final dices, oye, ya vi que no es lo que buscaba o tomé el taller y no obtuve los resultados que me prometiste en función de los entregables, de no tengo mi presentación, no mejoré en estabilidad y demás, pues bueno, la garantía es un reembolso del 100%. ¿Por qué? Porque la finalidad no solo es hacer esto por un medio de capitalización, no, te lo aseguro, la finalidad es que nos podamos comprometer. Y es que también en la práctica, nada que valga la pena tiene que ser fácil, porque si no, ni siquiera lo asociamos con algo que pueda ser fructífero. Así que yo te agradezco tu tiempo. Si tienes alguna duda o comentario o quieres hacer alguna mención, pues bueno, este es el momento. Y si te quedaste aquí al final, me gustaría que me regalaras y me escribieras ahí en el chat únicamente con qué te quedas de esta sesión que acabamos de tener y que está concluyendo. Compárteme, por favor, con qué te quedas. ¿Hubo algo de valor que te sirvió? ¿Qué es lo que más te gustó de dentro de la sesión? ¿Qué te hubiera gustado a lo mejor que profundizáramos más? Pero escríbeme aquí en el chat con qué te quedas. Si tienes alguna duda o comentario, en el chat de WhatsApp que tenemos vamos a estar compartiendo un enlace si decides reservar y hacer esta sesión o esta llamada, que podamos tener esta llamada uno a uno para poder decidir o definir si algo de los elementos, proyectos o cursos que te puedo compartir te son útiles y funcionales en este momento. Así que te agradezco mucho tu tiempo. Deseo que sigas pasando una excelente noche. Gracias por haberte conectado y nos vemos en el chat. Puedes continuar ahí, habrá información que se estará brindando y ojalá que podamos tener esa oportunidad. La verdad es que cuando la oportunidad llega ya es muy tarde para prepararse. Si tú quieres tener oportunidades para compartir, para contar tu historia, para esparcir tu mensaje, no esperes a que lleguen para que empieces a hacer algo por ti. Asegúrate de prepararte, encontrarte en ese camino para que cuando la oportunidad llegue te encuentre listo y estés en condiciones óptimas, porque tú tienes un superpoder y eso está en la autenticidad y en la parte única de tu voz. Gracias por tu tiempo y que pases una excelente noche. Hasta luego.